Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlas y en esta ocasión vamos a platicar de un libro. Vamos a platicar con el autor nada menos que del libro, Lecciones de Derecho Procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Eric Mena Moreno. Eric, bienvenido a Las Claves del Derecho. Muchas gracias, buenos días. Oye, ¿cómo surge este libro? Porque pues tenemos el código, ya ahorita vamos a platicar el contenido del código, pero ¿en qué momento te animas a escribir este libro o qué propósito tiene o qué objetivo te fijaste a la hora de redactar las páginas de esta obra? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares me parece que es una obra extensa. Es una norma procesal que definitivamente va a cambiar la manera en que se resuelven los juicios en nuestro país. Impacta, como tú lo dices, en muchos lados a todo tipo de asuntos, porque lo mismo controversias de daños y perjuicios, de cumplimiento o incumplimiento de contratos, se resuelven al amparo de esta norma, se van a resolver, pero también las cuestiones cotidianas del día a día de las personas como su matrimonio, su divorcio, régimen de visitas y convivencias, pago de pensión alimenticias, alimentos, etc. Entonces, es increíble, pero en nuestro país todavía hoy en día hay algunos estados en los que en materia de justicia cotidiana no hay procesos civiles y familiares de manera oral. Entonces, para ellos tener que hacer este cambio de entender cómo involucrarse puede ser un poco complicado. Entonces, como parte de esta labor académica que también llevo en mi día a día profesional, pensé que sería conveniente tener una herramienta metodológica para tratar de introducir desde el estudiante de derecho hasta el profesionista, al operador y al operario jurídico, de una manera muy concreta en las etapas, procesos y términos de cada uno de los juicios más importantes que regula el Código Nacional, ¿no? Oye, y decías tu actividad académica, además de, porque tú tienes experiencia como postulante, tu formación es, digamos, en el día a día de la práctica, ¿no? Correcto, yo junto con otros socios nos dedicamos al litigio profesional, al litigio principalmente civil, mercantil y familiar, y uno en este día a día se va dando de cuenta ciertas técnicas o herramientas que empiezan a ser útiles, ¿no? Sobre todo ahora en estos sistemas orales que se han incorporado en nuestro país con estas grandes reformas, 2008 materia penal, 2012 materia mercantil, 2014, 2015 los estados que ya lo incorporaron en materia civil familiar y ya 2020 en materia laboral, ¿no? Entonces, estos temas también de incorporar cierto tipo de pruebas en los juicios orales, el elaborar una teoría del caso, el tema de cómo formular una objeción en materia de una audiencia, cómo preparar un alegato de apertura correcto y un alegato de clausura, fue parte también de ese interés de decir, hay que dar por lo menos que sepa identificar el profesionista actual, en qué punto de los procesos, de estos nuevos procesos que incorpora el código, debe de estar planteado ello, y de eso va esta obra también. Oye, y con un ánimo, Eric, me gustó mucho en la lectura del libro, con un ánimo que observo en sus páginas de mucha pedagogía. Y te pongo un ejemplo, bueno, para nuestro público lo pongo porque tú lo sabes obviamente, que es que para cada tipo de procedimiento que tú describes y analizas, incorporas un cuadro que es enormemente útil, porque de una manera muy gráfica ya describes el procedimiento con este uso de pues estos diagramas y las flechitas que en donde te van guiando y lo tienes ahí, ¡pum!, de golpe, ¿no? Cosa que habías hecho primero en tus redes sociales y que ahora pues atinadamente incorporaste al contenido de tu obra. Coméntanos esta parte como de pedagogía. Tú también eres profesor, eres académico, Correcto. ¿no? En las clases, cuando he impartido las asignaturas de teoría general del proceso, me he dado cuenta que cuando uno le explica a un estudiante un tema vamos a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? El tema de la incompetencia, ¿no? Que tiene dos trámites, la incompetencia por inhibitoria y por declinatoria, ¿no? Inhibitoria tradicionalmente ante la autoridad que uno estima que es competente y la declinatoria ante el juez
que consideramos que es incompetente. Bueno, uno explica ese trámite, etcétera, que cómo se plantea, que se va a una alzada y la alzada resuelve. Y en ese momento tenías que haces un corte y eso lo explicas cuando estabas dando excepciones procesales. Y excepciones procesales dentro del tema de la contestación de la demanda, llega un momento en que el alumno te voltea a ver y te dice, oiga, ¿y eso dónde va? ¿En qué momento va? ¿Ya ofrecieron las pruebas? ¿Ya desahogaron las pruebas? Etcétera. Entonces, empecé en esta didáctica a elaborar estos cuadros que se han vuelto muy útiles en relación con diferentes tipos de juicios, desde los juicios mercantiles también, con los anteriores procedimientos de los códigos de procedimientos locales, por ejemplo, del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y ya cuando este año finalmente tuvimos el código, llegó el código y me involucré en el estudio del mismo, ya de lleno, tuve una parte al principio en el proceso, tuve la oportunidad en su momento de ser invitado por el Senado de la República en los primeros conversatorios que se elaboraron sobre el código, más que nada enfocados con cuáles creíamos los diferentes miembros del foro, etcétera, de cuáles podrían ser puntos importantes que debe incluir el código. Ya ahora en esta etapa de lleno me di cuenta que estos cuadros podrían ser nuevamente la misma utilidad, ¿no? El transmitir de una manera muy práctica, muy gráfica y muy concreta el que uno entienda la demanda, el término de la demanda, si me pueden prevenir o no, la contestación, de ahí ya cómo pasamos a la vista con la contestación, la primera audiencia preliminar, segunda audiencia, audiencia de juicio, la sentencia, el código señala mucho qué debe de hacer el juez al momento de dictar la sentencia, está demasiado especificado esos puntos, si en ese momento, un par de horas después o al día siguiente, y por último cerrar con el tema del recurso que procede en contra de eso. Entonces, ese camino lo voy incorporando en el libro respecto del juicio ordinario civil oral, el juicio ejecutivo civil oral, el juicio especial hipotecario oral, el juicio de arrendamiento inmobiliario oral, el juicio de inmatriculación judicial, y también lo sigo en los juicios familiares que incorpora el libro, ¿no? El juicio oral familiar, el juicio de adopción, el divorcio bilateral, una nueva modalidad que incorpora el código, y en los procedimientos sucesorios que regula. Oye, y estos cuadros, como te digo, son de enorme utilidad. Yo me imaginaba, leyendo tu libro, Eric, a un profesor que tuviera que explicar esto en clase, como muy bien dices, pues con esos cuadros, bueno, con tu libro en general, se pueden dar maravillosamente las clases y queda muy claro y todo. Porque he escuchado, seguramente a ti también te ha pasado, opiniones de colegas abogados y abogadas que dicen, no, bueno, pues el código sí está largo y todo, pero lo que hay que hacer es leerlo. Yo creo que no está tan fácil. Ahí te quiero pedir tu opinión, te quiero escuchar, Eric, porque por un lado tú mismo lo dices, es una norma muy, muy larga, son 1191 artículos, 20 transitorios, pero por otra parte, a mí me da la impresión, y no lo digo con un ánimo crítico, sino descriptivo nada más, que el código es poco sistemático en la exposición, de tal suerte que el mismo tema te va brincando de una parte a otra. Entonces tienes que ir haciendo una correlación de artículos que tiene un cierto grado de complejidad. O sea, lo que te quiero decir es que no basta con que un domingo en la tarde tú digas, no, hombre, ahorita me voy a leer el código. Voy a empezar por el artículo primero, voy a terminar en 1191 y ya conozco los procedimientos en materia civil y familiar. Yo creo que tiene cierta complejidad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, definitivamente la conclusión a la que llegas es correcto, ¿no? Hay ciertos procesos en el código que si uno tiene una experiencia, la referencia que siempre les pregunto en alguna clase, alguna asignatura, en algún tema de capacitaciones, si usted tuvo contacto con el trámite del juicio oral mercantil, por ejemplo, pues esa estructura es muy similar en los dos grandes juicios modelo, ¿no? En el ordinario civil oral y en el oral familiar. Pero hay temas del código que efectivamente hay ciertas disposiciones que no están concatenadas, no tienen un ejemplo, una estructura, y en el libro lo abordamos, por ejemplo, el tema de la justicia cautelar. El tema de la justicia cautelar para mí representó en el libro establecer disposiciones que están desde los libros, la etapa postulatoria del código, y algunas están inclusive en la etapa de procesos internacionales o en el tema de ejecución, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese es el claro ejemplo en el que tengo que el legislador no concentró en un solo libro que le pudo haber llamado así, justicia cautelar, no lo concentró así. Y entonces, fíjate, la lectura de alguna forma te obliga a ir
pues ahora sí que revisando esa estructura, pero esa estructura macro. Claro. O sea, ahí es donde yo observo que reside parte de la complejidad de la comprensión del contenido del código, ¿no? Gracias a este ejercicio que hice, pude entender y ver, y así lo transmito, por ejemplo, pues que estas medidas cautelares se pueden presentar con la demanda o con la contestación, o antes, de manera previa al trámite del juicio. Y nos dice ahí el código que hasta antes de que se dicte resolución. Pero además hay disposiciones en materia cautelar que están respecto de cada tipo de proceso específico. Correcto. Por ejemplo, en materia familiar hay algunas. En materia familiar nos distingue si el tema implica un tema de violencia, cuando en los procesos sucesorios también llega a haber disposiciones cautelares. Entonces, si tú no haces ese ejercicio de buscarlas, te puedes quedar con la simple idea llana si abres el código y lo revisas así. Decir, pues nada más son las providencias provisionales civiles clásicas que conocemos de aseguramiento de una persona, exhibir bienes y ya, ¿no? Pero no, trae más allá el código. Y tú ya lo hiciste en este libro. Exactamente. Es la ventaja para el lector. Exactamente. Oye, decías hace un momento, Eric, hacías un parangón entre la oralidad que ahora viene en este código y la oralidad mercantil por la estructura de las dos audiencias. Me imagino que te referías a eso, ¿no? Es correcto. Cuéntanos un poquito esa parte. Efectivamente, si queremos ver cierta referencia, el símil que podríamos encontrar sería el juicio oral mercantil a estos dos grandes juicios ahora modelo en el Código Nacional, el ordinario civil oral y el oral familiar. Pero hay que tener cuidado. También no hay que caerse con la idea de decir, pues si ya sé ese, automáticamente ya, porque hay cambios y en el libro los planteamos. La analogía que estás dibujando es más bien para efectos de estructura. De estructura, ¿no? De Correcto. comprender la estructura. Pero ya luego el detalle fino, pues sí hay que analizarlo. Pero regresemos a esa estructura. Entonces, tenemos la preliminar y la de... La definitiva. La audiencia de juicio, perdón. La de juicio. A ver, cuéntanos. Básicamente, una primera audiencia que busca depurar el proceso, que es primero si alguna excepción procesal resuelve el juicio, si no, el juez conciliar a las partes, y ahí ahora el Código Nacional le llama depuración de debate, que implica, por un lado, que las partes se pongan de acuerdo en hechos no controvertidos y hechos probatorios. Y después de ello, si ahí no terminó el juicio, entonces el juez ya admite las pruebas y nos señala fecha de la segunda audiencia. Esta audiencia de juicio. ¿En qué sentido puede terminar en la preliminar el juicio? Por ejemplo, ¿ahí hay todavía una invitación a medios alternos, a que las partes se pongan de acuerdo? Si no, primero en la depuración, en la propia, el juez, si alguna excepción procesal, y eso es previo a la conciliación, determina que es, por ejemplo, un tema de incompetencia, cosa juzgada, litispendencia, lo termina ahí. Pero si no, técnicamente el código pasa a esta etapa conciliatoria, y es en esa etapa conciliatoria donde, como bien lo adviertes, pues técnicamente los medios alternativos de solución podrían darle una salida ahí. Te lo planteo porque, los números de materia civil y familiar están altísimos. El número de procedimientos, y yo no observo, no vislumbro algún elemento que nos permita en el mediano plazo, por lo menos, o incluso en el largo plazo, disminuir estos números. Es decir, la cantidad de asuntos. Tú lo sabes, aquí en la Ciudad de México, los juzgados familiares están ultra saturados. No alcanzo a ver una materia que esté más saturada que la familiar. Y me dicen colegas de otras entidades federativas que están igual. Los datos del INEGI así lo reflejan. Entonces, ahí, si pudiéramos de alguna forma, digamos, dirimir algunos de estos asuntos en esa etapa que describes, en esa audiencia preliminar, sería muy, muy bueno. Exacto. Al final del camino, creo que sí también tú lo has puesto de referencia en diversos foros y has señalado que muchas veces que el componente principal para resolver una controversia, a veces hay quien solo le quiere cargar la chamba al operador jurídico, pero también los operarios tenemos cierta intervención. Entonces, por un lado, creo que del lado de los operadores jurídicos, insisto, desde que se incorporaron los juicios orales en nuestro país, ha habido ese cambio de, al menos en esa etapa, sí buscar que las partes en ese momento lleguen a conciliar. Alguna vez me tocó un juez que no nos soltó de ahí hasta que hacía la oferta. Bueno, usted, oiga,
Oiga, ya casi decía, se la está mejorando. Si quiere, les doy ahorita un receso, pero insistiendo, y lo logró, ¿no? Pero es que nos conviene a todos, ¿no, Eric? Así es. O sea, también ahí yo observo que de pronto un poco de autocrítica en el gremio jurídico, decir, oigan, no estén litigando por litigar, o este afán de extender los procedimientos, que ahorita te voy a preguntar más adelante de los recursos, que creo que el código ya da una panorámica acotada de esta recursitis que nos encanta, pero yo sí creo que ahí hay una oportunidad de, digamos, de cambio de cultura jurídica, de irnos más enfocando a la solución y no tanto esta, a veces, judicialización excesiva o artificiosa en algunos casos, donde realmente no hay fondo, no hay, o te sale, como dicen los abuelitos, ¿no? Te sale más caro el caldo que las albóndigas, porque por pleitos de poca cantidad, pues te echas un juicio de 2 años, ¿no? Entonces, oye, ¿sí te convino o no te convino? Al final las partes se quedan prácticamente con nada. Pero en fin, déjame hacer una pausa. Estamos platicando con Eric Mena Moreno sobre su nuevo libro, Lecciones de Derecho Procesal. Aquí lo tengo en la mano, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No se vayan, regresamos enseguida. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: máster en argumentación jurídica con duración de 1 año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este podcast, Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Estamos platicando con Eric Mena Moreno sobre su obra, su libro recién aparecido, publicado por este mismo Centro de Estudios, Lecciones de Derecho Procesal, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eric, estamos platicando antes del corte de la audiencia preliminar. Vámonos a la audiencia de juicio, porque allá hay, advierto, retos y desafíos bien importantes, bien interesantes. Dicen los artículos correlativos, tanto en la materia civil como en la familiar, que esa es la oportunidad para que se presente la teoría del caso. Un comentario sobre eso. Sí. Básicamente ahora el código nos obliga que al momento, en juicio ordinario civil oral y en el juicio oral familiar, las partes al momento de formular alegatos de apertura tienen que exponer una teoría del caso. Y en el caso de la materia familiar nos dice además que debe de estar acotada a 10 minutos, ¿no? Oye, híjole, así lo dice, ¿verdad? Literal, así lo dice. No está fácil, porque luego los abogados somos medio rollerones, ¿no? Somos medio prolijos en la exposición y 10 minutos, ¿sí da tiempo? Pues me ha tocado ver inclusive lo contrario, ¿no? La verdad es que creo que el código nos pida que hagamos esto. No es para que el juez vaya a calificar y diga, sí presentó su teoría del caso, bien, no. No, yo creo que al final el camino del código lo que buscó aquí fue obligarnos a utilizar estas herramientas metodológicas para argumentar. Y me parece que está bien en cuanto que el litigante también se va a tener que preparar. Sí. Al momento del alegato de apertura, para hacer esta concatenación de decir, en este momento, en esta audiencia que puede durar ahorita 1 hora o nos podemos quedar aquí 6 horas, voy a presentar estas pruebas y con estas pruebas voy a acreditar esto. Y esto está relacionado con este fundamento jurídico, ¿no? Esos 3 elementos, fáctico, jurídico y probatorio. Porque también desgraciadamente la costumbre es también cuando incorporamos modelos como este, pues pasaba que ya hoy en día, por lo menos esta referencia que tenemos muy patente, podemos ubicar otra vez del juicio oral mercantil, que obligaba a formular estos alegatos, pues había quien estos alegatos de cierre los tomaba para el que se conoce concreto con el código, era como decir, bueno, pues usted me tiene que dar la razón, por esto estoy. Y ya, ¿no? O sea... Pero eso no es una teoría del caso. Eso no es una teoría del caso, ¿no? Es que yo creo que te lo planteaba por esto, Eric, porque de nuevo me parece que es de enorme utilidad tu libro al poner de relevancia la necesidad de esta preparación y de tener claro, uno, que hay que presentar una teoría del caso y que no puedes llegar a improvisarla. No es, a ver, licenciado, ¿qué se le ocurre ahorita? Va 5 minutos antes. No, hay que tomarnos las cosas en serio. Yo veo el código como una gran oportunidad de mejora para el derecho mexicano, pero también en función de lo que
los principales actores decidan asumir como responsabilidad y compromiso. No porque la norma esté vigente, ya todo va a ser maravilloso, ¿verdad? Y este es un ejemplo que lo demuestra de manera cabal. Lo que tú ahorita estás diciendo es importantísimo. Como dices, tú tomas mucho un ejemplo que es el de la materia penal. Cuando Sí. salió el Código Nacional, efectivamente todo el mundo decía, no, ¿por qué salió eso? Que no sé qué. Primero, todos lo atacaban. Todos. Y dos, todos se sentían expertos en el Código Nacional. Sin duda. Empezaron a presentarse las audiencias y empezamos a tener problemas por esas dos razones. Oye, y hay hasta videos en YouTube de eso, ¿eh? O sea, si quieres ver ejemplos de las regañadas que les ponen personas juzgadoras a postulantes, a fiscalías, que llegan y no saben plantear la teoría del caso, Eric. Me parece que hoy en día, ya traspolándolo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el primer fenómeno no ha pasado. Creo que el gremio en general lo tomó bien, lo ha tomado como lo que buscaba, que era unificar criterios, dar coherencia, procesos ágiles, ya todos ahora sí orales. Me parece que se ha logrado. Y el segundo depende mucho de lo que dices de ese cambio, que todos tengamos esa intención de hacerlo, y una manera de ellas es capacitándose, y una manera muy práctica, si me quiero abordar por primera vez, puede ser tocando este libro, ¿no? Importantísimo, importantísimo, porque aquí ya hiciste el esfuerzo de sistematizar el conocimiento y poner orden en esa pléyade de normas. Oye, y luego te planteo también, ya en la audiencia de juicio, el desahogo probatorio y específicamente el desahogo de la prueba testimonial. ¿Cómo hacer buenos interrogatorios, contrainterrogatorios? ¿Qué tipo de preguntas plantear? Porque una vez que tú dices, bueno, esta es mi teoría del caso, listo. Y como dices, con los tres tipos de elementos, ¿no? Fácticos, normativos, probatorios. Bueno, vámonos al tema de las pruebas, que también está contemplado para esa audiencia. Y ahí los interrogatorios, pues, tampoco se prestan una improvisación. Y cambian, porque ya no es con pliego, ya no hay calificación de las preguntas, es de manera totalmente espontánea. Yo a esto le llamo la verdadera oralidad. Así es. Porque antes decían, no, es que ya teníamos oralidad porque hacíamos las preguntas, verbalizábamos las preguntas. Sí, pero las preguntas las habías puesto en un sobre, el secretario había abierto ese sobre, te había calificado legales las preguntas y te había permitido hacer de las 18 que querías, te había permitido 10, por decir algo, ¿no? Y las formulabas verbalmente. Pero ahora sí es una oralidad, desde mi punto, yo así lo llamo la verdadera oralidad, ¿no? También es un gran reto. No tenemos sistemas procesales ni absolutamente orales ni absolutamente escritos. Antes nuestros sistemas judiciales eran predominantemente escritos, pero aún así veíamos que el preparar, cuando en algún juicio se llegaba a concurrir confesional y testimonial, la confesional a algunos les salía mejor, pero cuando llegaba el momento de la testimonial, veíamos esos temas del juez o el secretario: reformula la pregunta, porque no había esas habilidades desarrolladas. Hoy en día ya tenemos más referencia con el juicio oral mercantil, pero el código lo viene a cambiar, como tú dices, completamente al sistema esencialmente oral de los sistemas anglosajones, en cuanto a que primero hay que introducir al testigo, esto que se llama la credibilidad del testigo. ¿Por qué este testigo sabe lo que sabe? Porque estaba en ese momento en la esquina de la calle Nápoles y Río Sena en el momento en que sucedió el hecho, lo estaba viendo. O bien porque el testigo operaba una cafetería, trabajaba en la cafetería despachando el café en el momento en que entraron y sucedieron las personas, los eventos. Entonces, el código ya nos obliga a introducir al testigo en esa credibilidad, junto con el tema de la pertinencia de esta prueba, porque está relacionada con aquello que deseo probar, y establece, por un lado, que las partes, el derecho del testigo, del oferente de la prueba, a preguntar, el derecho de la contraparte a repreguntar, y dependiendo de ello se puede formular repregunta y recontrapregunta, ¿no? Entonces, sí implica tener ese conocimiento y empezar a desarrollar esas habilidades, y no tanto el ir al extremo, decir desarrollarlas por desarrollarlas, porque tampoco se trata de actuación y de que se vea, no, de que tenga yo las herramientas para obtener la respuesta que quiero del testigo, para a dónde quiero ir, ¿no? Pues sí, porque es la oportunidad de jalar información indispensable para luego acreditar tu teoría del caso. Es correcto. Ahora,
añado un elemento todavía de mayor complejidad. Y todo esto se puede hacer incluso a través de medios digitales o tecnológicos. Lo prevé el propio código, ¿no? Así es. Ahí también, híjole, ¿cómo va a estar eso, Eric? ¿Cómo lo ves? ¿Qué avisoras? El código permite, por un lado, que las actuaciones judiciales, los expedientes, consten en obra digital, pero también permite que las audiencias, el mismo tema, el mismo fenómeno de desahogar las pruebas, pueda ser a través de medios electrónicos, ¿no? Y me parece que ello puede ser, nuevamente, no hay cosas absolutas, ¿no? Pero me parece que puede ser abonar más a lo positivo, a este punto que dices de reducir un poco cargas de trabajo, tiempo, simplificar. Tiempos, ¿no? Y acelerar cosas porque, híjole, por lo menos quienes vivimos en ciudades grandes, el puro tiempo de desplazamiento ya te supone una carga muy importante. El otro día platicaba con un juez de distrito que lleva oralidad mercantil y me dice, los días que tengo puras audiencias virtuales, soy la persona más feliz del mundo. Dice, es que agarramos un ritmo, dice, impresionante, porque ellos traen mucha carga. La oralidad mercantil también tiene mucha carga de asuntos. Y me decía este juez de distrito, me decía, no, hombre, agarramos una velocidad, voy sacando asuntos y voy viendo cómo avanza el juzgado. Ya cuando es presencial, pues es diferente, ¿no? Uh-huh. Incluso me contaba que algún abogado había desahogado de manera virtual la preliminar y de manera presencial la de juicio. Y dice, muy raro, porque en la preliminar estuvo brillante, ¿no? Hizo un excelente trabajo y todo. Y en la presencial, en la de juicio ya físico en el juzgado, como que se apantalló o algo le pasó y ya no tuvo tan buen desempeño. Fíjate que yo pensé que iba a ser al revés, ¿no? Que me iba a contar algo al revés, pero esto también da cuenta de la necesidad, uno, de conocer el marco jurídico aplicable, que es lo que haces tú en el libro, pero luego de estas competencias, habilidades y destrezas de litigación, ¿no? Así es. Me parece, y a lo mejor vas a brincar un poco, pero me parece que este ejercicio que ha hecho el Centro de Estudios Carbonell de ir a la vanguardia, tomando en cuenta que el Código Nacional tiene menos de 6 meses de publicado, 7 de junio de 2023, y que hoy en día tengamos 3 obras al respecto que permiten tener ese conocimiento del código. Por un lado, el libro de Claudia Villavicencio para tener herramientas respecto a estos mecanismos alternativos de solución de controversias. El libro del doctor Manuel Valadez y de Karen Flores para conocer estas habilidades para preparar esta teoría del caso y cómo hacer estas preguntas en el desahogo de cada una de las pruebas. Y por último, mi libro, que te puede llevar de la mano de la estructura general y de los términos de los principales juicios, es algo que te permite hoy en día que si el próximo año ya algún estado empieza a dar la aplicación del código, tú puedas tener las herramientas para poder presentarte y desempeñarte correctamente en tu asunto, ¿no? Sí, son obras enormemente útiles. Yo he aprendido mucho leyendo cualquiera de los 3 libros y, en fin, todos están muy bien escritos. El tuyo, que es del que estamos hablando hoy, me gustó mucho. Te planteo en este sentido 2 temas adicionales que un poco ya lo anuncias. El tema de la entrada en vigor, pero antes el tema de los recursos. Recursos acotados, porque como que el código dice, a ver, denle oportunidad a la oralidad. A ver, vamos a desahogar las etapas procesales y luego nos planteamos los recursos, porque si no, de alguna manera los recursos sirven pues para entorpecer mucho, ¿no? Para dilatar. Son estrategias procesales también, a veces, de los postulantes. ¿Cómo lo ves el tema de los recursos? El código viene a simplificar el tema de los recursos. Yo creo que hemos pasado por 3 estadios principales en el trámite de recursos en asuntos procesales en nuestro país. Por un lado, veníamos con un estadio tradicional en el que básicamente pues, la apelación era el principal recurso y no se abusaba de ella. Pero en los últimos 20 años, para todo se presentaba apelación, dilataba los procesos. 20 años, 20 años es bastante. Bastante. Yo diría que los últimos. Uh-huh. De ahí el legislador nos cambió un modelo de decir, te voy a incorporar estos 2 tipos de apelaciones, en concreto esta preventiva y esta definitiva. Si procede la preventiva en los casos en que yo te marque, cuando me presentes la apelación definitiva, me haces valer los agravios de esta preventiva. Y ahora el código, pero esto cayó también en un problema, y el problema es pues que había quienes se les pasaba o no hacían los agravios correspondientes o no sabían cuál procedía, porque todavía tenemos además ahí el tema del recurso de revocación, que era ante el propio juzgador. Entonces,
llegaba a caer conflictos y todo. Si uno se va al JUS, va a encontrar que hay el tema de cuál es el recurso que procede en contra de. Hay muchas tesis precisamente por estas confusiones. Y el código viene a simplificar en 3 recursos. Nos dice, hay 3 recursos nada más. La apelación, la queja y la reposición que se tramita en segunda instancia. Y un gran acierto que tiene el código nos dice, la apelación cabe en estos casos, la queja cabe en estos casos, ¿no? Y además, como tú dices, en las actuaciones de trámite, si procede, me apelas, pero cuando ya presentes la definitiva, ahí me haces valer los agravios. Entonces, por un lado, ya nos aclara cuál es el recurso que procede, para no estar con estos dimes y diretes, pero por el otro lado toma las grandes virtudes de cuando dimos este cambio de decir, tampoco voy a permitir que volvamos a caer en esa mal práctica de chicanear con recursos y recursos, ¿no? Oye, y el otro tema, el de la entrada en vigor, decías, en 2024 puede ser que alguna entidad federativa ya eche a andar el código y te planteo este cuestionamiento junto con otro. La lectura que algunos colegas abogados están haciendo, desde mi punto de vista, no necesariamente correcta, del artículo 2º transitorio y esta fecha de 1 de abril del 2027, porque he escuchado comentarios que dicen, no, pues todavía falta. Pero mi interpretación, Eric, y ahí te pido un punto de vista, es que el artículo transitorio 2º lo que está fijando es una fecha máxima, pero que podemos ya en una semana, en un mes, en 6 meses, tener entidades federativas o eventualmente la federación. Tampoco está limitada la federación, en donde ya hagan la declaratoria correspondiente y el código empiece a funcionar. Un comentario sobre las dos cosas. En el libro te explico fundamentalmente, insisto, estas grandes etapas o trámites de los juicios civiles, de los juicios familiares, este gran cambio que me parece que aborda el Código de la Justicia Cautelar, que no existía en materia civil y familiar, no como lo tenemos en la referencia en otras leyes, en otras normativas. Y por último, abordo el estudio de los 20 artículos transitorios del Código. ¿Por qué? Cuando se presentan los primeros días, las primeras semanas de entrada en vigor, desgraciadamente me parece que no se siguió la mejor técnica al momento de redactar los artículos transitorios. Creo que tienen un punto, creo que quienes plantearon al final esos artículos tenían la idea de tener esta posibilidad de jugar con 2 mecanismos, efectivamente. Por un lado decir, bueno, pues si alguien ya lo aplica inmediatamente, va, pero si no, pues damos estos plazos a partir de declaratorias, etcétera. Que incluso en algún proyecto original que yo leí era más amplio el plazo. Ahorita lo mandaron a 2027, pero en un proyecto inicial querían 8 años. Como penal, sí. Como la materia penal. Sí, nada más que se les olvida que en la materia penal estaba en la Constitución ese plazo y que aquí ya traíamos 6 años de retraso, porque este código debía haber estado listo en 2018. Correcto. Entonces ahí yo veo el problema. Entonces, en el libro te explicamos esos artículos transitorios porque, te digo, me empecé a dar cuenta que en el gremio había esta confusión y por un lado, para mí, el código ya entró en vigor. O sea, el artículo primero es muy claro, no hay manera, se llama entrada en vigor. Así dice. La complejidad empieza la confusión empieza a partir del artículo 2º que dice la aplicación del mismo. Me parece que esa es la salvedad con la que quisieron cuidar el detalle y es a partir de estas declaratorias de los poderes judiciales, entre 120 días de declaratoria, la aplicación muy puntual para cada juicio, sin que si alguno de los estados no hace esta declaratoria final, bueno, pues al 1 de abril del 2027 habrá la aplicación para todos, pero coincido contigo, hay temas en los que para mí ya se puede aplicar, como estos procedimientos especiales de declaración de ausencia o como el tema de interdicción, ¿no? Sí, para mí me parece que además con los criterios del Poder Judicial reiterados, no hay manera de que alguien ahorita quisiera presentar iniciar una declaratoria de estado de interdicción de alguien y que un juez creo que tiene herramientas para decirle esto ya no va. No, y ya es conforme al tema de apoyos extraordinarios del propio Código Nacional. Oye, ya nos tenemos que ir despidiendo, Eric, pero déjame te planteo un ultimísimo tema. Creo que parte de la trascendencia del código es que no abarca solamente la materia civil y familiar, tú un poco lo decías al inicio, sino que va a impactar en el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano a través de la figura de la supletoriedad. Es correcto. Porque pienso, fíjate, nada más en una materia tan relevante como el juicio de amparo, que hoy remite en cuanto a la supletoriedad, la ley de amparo al Código Federal de Procedimientos Civiles, y que pues todo se va a ir ahora aquí a este código también. Porque, a ver, yo te lo digo porque
lo que hemos estado nosotros recomendando desde el Centro Carbonell es, no importa que no seas abogado civilista o que lleves asuntos de derecho de familia, este código tienes que conocerlo, sí o sí. Exacto. Un comentario. Efectivamente, conforme al artículo 3º transitorio, el Código Nacional es norma supletoria, y escuchen ustedes, no las voy a decir todas, ahorita no acabaríamos, pero nada más como referencias. Código de Comercio, Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Agraria, Ley de Amparo, Ley de Adquisiciones, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Federal del Derecho de Autor, etcétera. Es decir, sí hay que conocerlo por ese tema, ¿no? Aunque no seas civilista, Aunque no seas civilista, o que no lleves asuntos de derecho de familia. O sea, este es un código para cualquier jurista mexicano. Así es. Y aquí en el libro viene esa relación de cuáles son esas materias en las que se aplica supletoriamente el código. Eric Mena Moreno, gracias. Gracias por esta conversación y enhorabuena por el libro. Muchas gracias al Centro Carbonell por la publicación del libro y también reconocerlo. El doctor Carbonell es prologuista del libro, lo cual me llena de mucho afecto, mucho aprecio, pero además el tema del prólogo no es un prólogo normal, ordinario, es un prólogo que también introduce a quien se está involucrando en el libro sobre los aspectos más importantes del código, es decir, precisamente esos puntos finos en los que hay que poner detalle. Bueno, pues enhorabuena, Eric. Gracias por tus generosas palabras y gracias a usted por su tiempo y por habernos acompañado en este nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta pronto.